Buen día a todos. Es un placer estar aquí con ustedes. Me gustaría mucho agradecer a la Sociedad Venezolana de Gastroenterología y en especial a mi amigo, doctor Guillermo Veitia, para participar en este 10º Congreso Venezolano de Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Hoy nosotros vamos a hablar acerca de la enfermedad inflamatoria intestinal en tiempos de COVID-19. Mis conflictos de interés. Bueno, la pandemia ha realmente traído para nosotros una vida surrealista que nos tira el sueño. Entonces, la enfermedad inflamatoria intestinal en tiempo de COVID es algo muy curioso. Debemos nos recordar que hace un siglo pasado, nosotros tuvimos la gripe española. La situación era muchísimo peor de que la que tenemos hoy. Mira cómo eran hechos los hospitales de campanas, cómo era la situación, y también no había ni máscaras. Entonces tenían que pegar las compresas de gases y hacer como si fuera una máscara. Una situación terrible. Es importante recordar que el coronavirus causa el SARS-CoV-2 que se va a desarrollar la molestia COVID-19, la enfermedad COVID-19. Este es una diapositiva del timeline de cómo las cosas fueron surgiendo acerca de la COVID. Fue hecho por el personal de la Inglaterra, pero acá solamente para mostrar a ustedes que 26 de febrero de 20 que hubo el primer caso confirmado en Brasil. Lo total de casos confirmados en Brasil se va siempre en crecimiento y hay un crecimiento entonces de la curva de cuántos casos tenemos. Hoy tenemos más de 6 millones de infectados, más de 160.000 muertes causadas por el virus en nuestro país. La sintomatología del COVID-19 es muy interesante, muy variable, y nosotros tenemos que cerca de 45% de los pacientes pueden tener algún síntoma digestivo y 3% de los pacientes tienen solamente síntomas digestivos. ¿Cuáles son las recomendaciones que se fueran hechas en este momento de pandemia para tratar los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal? En primer lugar, hay una guía acerca de la endoscopía que dice que debemos reducir el servicio en 50%, tener una alta prioridad para los casos agudos, como una colitis aguda o como hacer un nuevo diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal, o también una suboclusión donde se debe hacer una dilatación endoscópica. Tener en cuenta que es importante tener todo el equipamiento de protección en la sala de endoscopía. La colonoscopía debe ser considerada un procedimiento de riesgo porque hay salida de material fecal con infección de virus, con virus por las heces. Acerca de los centros de infusiones, donde reciben las medicaciones biológicas, es importante separar el centro de infusión de otros departamentos del hospital para reducir la contaminación. Y también se consideran las infusiones más rápidas, aquellas que en general hacemos en 2 horas, hacerlas en 1 hora solamente. No se recomienda infusiones domiciliares porque puede haber problemas relacionados con la higiene, con seguridad y con la eficiencia logística. Cuando hablamos acerca de la terapia, si debemos suspenderla o no, hay muchas recomendaciones también. Entonces, mira aquí, la medicación debe ser recomendada en pacientes que tuvieran la confirmación de la enfermedad, pero que no tuvieran ningún síntoma 10 días después del diagnóstico. Entonces, si el paciente no tiene síntomas, 10 días. En el paciente que tiene síntomas, 10 días que se pasaron desde el diagnóstico y al menos 3 días
sin ningún síntoma, el paciente completamente recuperado de su enfermedad. Para los pacientes que tienen un cuadro más grave, la situación es muy individual y el médico decide el mejor momento para reponer entonces la medicación. Entonces acá está en destaque todo esto que yo acabo de decir, que los pacientes graves entonces es apropiado que el médico decida por su cuenta. Acá es una diapositiva que muestra todo un resumen de todo. Entonces, cuando recomenzar la medicación en los pacientes. 10 días cuando no tiene síntomas, entonces 10 días del inicio de la enfermedad, 10 días y 3 días sin síntomas en pacientes con cuadro leve, estos 3 días sin fiebre, sin dolor, sin síntomas respiratorios, sin tos, sin dispnea, sin nada. Y en los casos más graves, ahí sí el médico tiene que decidir que tiene que esperar un poco más hasta que el paciente tenga una recuperación completa. Se puede también hacer testes y verificar 2 testes de RT-PCR para COVID negativos con intervalo al menos de 24 horas entre los dos. Con la pandemia nosotros desarrollamos mucho la telemedicina. Y la telemedicina hicimos entonces por el IOABD una encuesta para verificar los gastroenterólogos, cuántos la utilizan. Y fue algo muy interesante para verificar cómo que está la telemedicina en el mundo. Pero el gran problema de la medicina es que muchas veces no hay reembolso. Entonces, el médico no quiere hacer la telemedicina porque no tiene una remuneración adecuada para su consulta. Este es una encuesta que fue hecha en varios países del mundo, como se puede verificar aquí, y donde están utilizando la telemedicina. Y acá ustedes pueden verificar arriba que anteriormente a la pandemia era muy poco usada, prácticamente cero, la videoconsulta, y después se fue desarrollando la videoconsulta con mucho más regularidad. Verifica que acá la gran mayoría tenía consultas presenciales y acá casi nadie hacía consultas presenciales. Entonces, la telemedicina es una buena opción, pero hay que tener algunas reglas para hacerla. Tenemos que escoger una plataforma que sea segura y privada, porque hay el sigilo médico. También que cumpla con las órdenes del gobierno, de las regulaciones gubernamentales para telemedicina, y que sea fácil, práctica para el paciente, ¿no? Entonces, es interesante que la haga en un espacio que tenga silencio, que no haya mucho ruido, que sea privado y que no haya distracción con otras cosas. Es muy difícil obtener el examen físico. En la verdad es imposible tener examen físico. Entonces, la historia clínica debe ser mucho más minuciosa, mucho más bien hecha. Y siempre cuando una plataforma se falla, cuando no se puede llevar hasta el final, puede convertir para la FaceTime, WhatsApp o otra, o quizás un telefonema también. Muy bien, es muy importante acerca del personal del grupo de enfermedad inflamatoria que se intente mantener la cohesión del team, que no se dispense nadie, porque es algo muy provisorio que nosotros tenemos, que es temporal, es una pandemia, se va, con suerte se va embora y nosotros necesitamos nuestro equipo siempre junto. Tenemos que tener todas las reglas, pero mantener a todos juntos. Yo participo del grupo de Secure IBD, que es un registro acerca de los pacientes que desarrollan el COVID-19 y que tienen enfermedad inflamatoria intestinal.
La idea de desarrollar este grupo es porque la COVID-19 rápidamente se tornó una pandemia. Cerca de 80% de los pacientes tienen alguna comorbilidad y la enfermedad inflamatoria intestinal en general es tratada con medicamentos inmunosupresores que pueden aumentar el riesgo de infección. Entonces, estas son las razones para que nosotros queríamos verificar o qué ocurre en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal que adquieren el COVID-19. Entonces, el objetivo era exactamente este, y verificar los datos de edad, de comorbilidades, las características de la enfermedad inflamatoria y el desfecho, el outcome final. Los métodos fueron todos los médicos ponían sus casos con un mínimo de 7 días desde que iniciaron sus síntomas de COVID-19. Los datos eran colocados en la plataforma, muy fácil, no hay ninguna dificultad, es muy tranquilo. Tuvimos los datos acerca de necesidad de respiradores, de hospitalización, de mortalidad y todo. Este fue el resultado preliminar que voy a mostrar. Se fue publicado en la revista Gastroenterology basado en 525 casos de 33 diferentes países, una media de edad de 41 años. Mira, acerca de la edad, es de verdad el más grande factor de riesgo. Entonces, como puede ver, acima de los 60 años, todos que tienen más de 60 años tienen un riesgo mayor de tener necesidad de hospitalización, muerte y necesidad de terapia intensiva y ventilación. Una otra cosa acerca de las medicaciones. Hubo un aumento principalmente en uso de corticoides sistémicos, orales. Entonces, hay un aumento también en algunos que estaban con sulfamesalacina, pero mucho menos en términos percentuales cuando verificados con los corticoides orales. Acá, haciendo un análisis multivariable, se verificó que la verdad, la edad es algo muy importante y los corticoides sistémicos. También una otra cosa son las comorbilidades. Las limitaciones de este estudio son que el amostraje es conveniente, pero muy simple, porque solamente incluye los casos confirmados. Entonces, los casos que no tenían la posibilidad de realizar los testes diagnósticos no fueron incluidos. Entonces, solamente confirmados. Y hay un riesgo de un bias, un revés de reporte, porque en muchos países solamente los casos más graves que eran testados, porque no habían testes para todos, en los casos hospitalizados que eran testados. Entonces, puede ser que nosotros perdemos muchos casos leves en este levantamiento, en estas estadísticas. Acá ya es una actualización cuando teníamos 2.223 casos. Hoy tenemos más de 3.000 casos, pero los resultados son muy similares, muy parecidos. Persiste la edad como factor de riesgo más importante. Fíjense acá. También las comorbilidades, cuanto más comorbilidades, más grande el riesgo. Verifiquen acá también. Y el riesgo más grande con uso de corticoides. Entonces, verifiquen acá que el riesgo de corticoides es mucho más grande que cualquier otro. Y hay un riesgo aumentado, no tan grande como corticoides, aparentemente con mesalazina, budesonida y también con las tiopurinas. Entonces, también aparentemente tienen un riesgo más grande para hospitalización, terapia intensiva, ventilación y muerte. Y las fuerzas de este estudio es que tiene una estadística robusta, una colaboración internacional, es un estudio grande con una diversa
amostraje geográfica y también con una población pediátrica y adulta de pacientes. Y también los reportes hechos directamente por médicos o profesionales de salud. En resumen, a edades más grandes, comorbidades, esteroides están asociadas con peores evoluciones de COVID-19. Las medicaciones antagonistas de TNF aparentemente no tienen ninguna influencia en la evolución. Más datos son necesarios para ver las otras clases como mesalazina, sulfasalazina y las tiopurinas. Un poco más acerca de las mesalazinas. Cuando comparadas con TNF inhibidores, ellas positivamente tienen un riesgo de hospitalización y muerte más grande. Cuando hablamos de la terapia anti-TNF, monoterapia combinada con inmunosupresores tiopurínicos, la combinación comparada con monoterapia estaba positiva asociada con una empeora de la evolución. Entonces, el anti-TNF monoterapia es más interesante para uso en la época de pandemia do que la terapia combinada con tiopurinas. Acá es un gráfico, entonces, que muestra acá la monoterapia con riesgo bajo, la tiopurina con riesgo más grande, la combinación con riesgo casi igual acá, un poquito menos. Debemos verificar la presencia de serología para SARS-CoV-2 en todos los pacientes que van a utilizarse de biológico. No, esto no es necesario. Entonces, los datos preliminares del SecureIBD mostraron que anti-TNF y las antiinterleucinas no empeoran el curso, la evolución en cuanto a los corticoides sí. Entonces, pacientes que van a desarrollar, pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, que van a desarrollar la enfermedad y que no tienen síntomas de COVID-19, no tienen que hacer un screening de SARS-CoV-2, no hay esta necesidad, es desnecesaria. Yo quería hablar un poquito acerca de vacunas, cómo son hechas las vacunas. Entonces, mira, hay vacunas que son hechas con el propio virus atenuado o inactivado. Hay otras vacunas que son hechas con una parte del virus, en el caso de cólera, con la espícula del virus, la proteína espicular. Hay con proteínas otras, pero la gran mayoría con la espícula del coronavirus. Hay otras vacunas que son las vacunas genéticas, que se utilizan de RNA y RNA. Ahora hay muchos que están saliendo con el RNA mensajero y que sirven de vacunas. Son las vacunas llamadas genéticas o de ingeniería genética. Y hay las vacunas donde hay un otro agente viral que sirve como hospedero y se pone entonces parte del virus, del coronavirus, en el virus hospedero, que puede ser un virus de gripe o de una influenza o de sarampo, y entonces ellos sirven como agente para desarrollar los anticuerpos. Es muy importante que solamente un pequeño número de vacunas son vacunas donde hay el virus atenuado y que puede representar un riesgo para pacientes inmunosuprimidos. Entonces, la gran mayoría de vacunas que tenemos en producción y desarrollo para el COVID-19 son vacunas que podrán tranquilamente ser ministradas para todos los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinales que utilizanse de medicamentos biológicos o inmunosupresores. Yo quería solamente terminar con esto. Es una diapositiva que muestra la preocupación de los médicos que hay en distintas partes del mundo. Entonces, mira, este fue una encuesta muy grande, una verificación muy grande con cerca de 475
médicos respondedores de la encuesta. Y que es muy importante que todos los médicos tienen sus angustias y sus preocupaciones en el mundo. Pero es muy interesante que los gastroenterologistas de países menos desarrollados están mucho preocupados con el tratamiento, con los cuidados directamente relacionados con los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, como el acceso a medicación, obtener la medicación de alguna manera, tratar al paciente. Por cuanto los pacientes de países, los médicos de países más desarrollados están mucho más preocupados con aspectos psicosociales del paciente. Entonces, están en una etapa posterior, porque los medicamentos, el acceso está garantizado. No tiene que haber esta preocupación. La preocupación es cómo mejorar la calidad de vida de los pacientes, cómo hacer con que los pacientes tengan un ambiente psicosocial adecuado y más perfecto. Entonces, es muy importante, tenemos en mente que en nuestra región nosotros todavía aún estamos en una fase de obtener la medicación para tratar los pacientes. Necesitamos llegar al punto de pensar en cosas más importantes muchas veces, que es la manera de cómo el paciente tener una calidad de vida perfecta. Dejarnos de nos preocupar solamente con la medicación, que en el momento es nuestra mayor preocupación. Yo quería agradecer nuevamente y dar un abrazo a todos ustedes. Muchísimas gracias por la atención.